Decía al inicio de este espacio que allá en Nayarit ya se despenalizó el aborto y sobre qué dice el decreto sobre la interrupción legal del embarazo en esa entidad. Esta mañana nos enlazamos con Rocío del Carmen López Medina, docente y locutora en Heraldo Radio Tepic. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días, gracias por la llamada, buenos días a todas las personas que sintonizan el informativo por la mañana allá en Sonora. Y sí, te saludo desde Tepic, Nayarit, con información relevante que se generó este fin de semana en torno a la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo, con este tema de la despenalización del aborto. Se vivió justo este viernes pasado, viernes 24 de enero, sin embargo ya se había, establecido en comisiones la discusión de este asunto. Te platico detalladamente que sí, claro. Justo el 6 de septiembre de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenaliza el aborto a nivel nacional, pues las entidades federativas tenían que armonizar sus leyes, sobre todo el Código Penal para cada uno de los estados, y las expectativas que se tenían sobre la discusión de este tema pues eran altas en la legislatura pasada, sobre todo porque era presidida por mujer y también en su mayoría estaba integrada a la legislatura, la 33ª legislatura por mujeres. Sin embargo, no se incluyó en ningún momento este proyecto y la obligación para responder a este llamado que hacía la Corte se vencía prácticamente este año, es decir, 2025 era el plazo límite. Por lo tanto, entra primero a comisiones, a discusión en comisiones el día miércoles 22 del presente de enero, y ahí se acuerda que efectivamente en la sesión extraordinaria que se vivió el viernes 24 ya se incluyera en la agenda para la discusión. Efectivamente, en punto de las 10 de la mañana el recinto legislativo se dieron cita, como todos ya sabemos, tanto un grupo con los pañuelos azul celeste estaban apostados en las afueras del recinto legislativo solicitando que efectivamente no se despenalizara el aborto en Nayarit, y por otro lado el equipo que traía, o el bando de personas, de mujeres, sobre todo en su mayoría el pañuelo verde, pedían con pancartas y consignas que efectivamente se respetara el derecho a decidir de las mujeres. Se vivió un momento bastante tenso, sin embargo el proyecto avanzó desde las 10 de la mañana que se dieron cita. La reunión estaba programada para que iniciara a la 1, sin embargo empezó hasta las 2:30 de la tarde la discusión y aproximadamente alrededor de las 5 de la tarde se había votado este proyecto. ¿Qué contiene el proyecto? Pues prácticamente es la derogación del artículo 368 del Código Penal de Nayarit y la modificación de los artículos 369, 370 y 371, así como el 372. ¿En qué consisten? En que hasta la semana número 12 se permita y no se penalice ni siquiera la persona que decide, ni por los medios a través de los cuales se interrumpa. Un tema que quedó a expensas de seguir la discusión es la parte adjetiva de la ley, es decir, los procedimientos y sobre todo los presupuestos para dotar de medicamentos necesarios a las instituciones de salud en la entidad para que se realice la interrupción del embarazo de las mujeres que así lo decidan hasta la semana número 12. Esto es prácticamente lo que aconteció aquí. Cabe decir y resaltar que efectivamente es polémico. Hubo personas que se manifestaron en contra, sobre todo mayoritariamente con tendencia religiosa, aun cuando había personas que se declaraban agnósticas a favor de la vida, mientras que por el otro lado había mujeres que decían estamos a favor de la libre determinación y que se respete la vida de las mujeres. El tema del aborto, ellas sostenían, es un asunto que se ha dado milenariamente, se seguirá dando incluso en contra de las leyes, y lo que tendríamos que hacer es garantizar la seguridad, la inocuidad al momento de realizar estos procedimientos. Oye, Rocío, ¿cómo impactará o cómo se prevé que impacte esta despenalización del aborto en la tasa justamente de abortos allá en Nayarit? Fíjate que hablaron voces de médicas que están incluso en los centros de salud federales que ya aplican la norma a través del ICE, y la interrupción del embarazo se da en muchos de los casos, y ellas decían que en realidad no se va a aumentar, es decir, que es muy raro que se aumente porque en otros estados, que ya Nayarit es el número 20, y en los 19 estados anteriores las tasas y los registros no aumentan. Es decir,
Una ley, cuando se aprueba, no fomenta la actitud en las personas, sino imagínate, por leyes de ingresos, pues todo el mundo pagaría impuestos y sin embargo no es así. Es decir, una ley lo que hace es simplemente no penalizar y no juzgar a las mujeres que así lo hacen. En términos de tasa, de proporción, al menos en los 19 estados, determinado por estas médicas, que no ha aumentado el mismo número que se atiende, es el que se atendía incluso existiendo las prohibiciones en los códigos penales respectivos. No sé si se comentó también o se dijo qué pasará, por ejemplo, con el acceso al aborto en zonas rurales, en comunidades indígenas, en zonas alejadas. No sé si se abordó. Fíjate que exactamente, sí se abordó el tema, sobre todo cuando dentro de me faltó agregar algo. Fueron 17 votos a favor y 12 votos en contra. Hay que decir también que al ser una modificación al Código Penal, es decir, una ley estatal, no se requería una mayoría absoluta por parte de la legislatura, sino simplemente de quórum calificada, 50% más uno de los asistentes, asistieron 30 legisladoras y legisladores y por lo tanto con 17 votos se aprueba. Cuando estaban al momento de ejercer la argumentación a favor y en contra los mismos abogados, uno de los temas que los legisladores que se manifestaron a favor fue justo el asunto que tú preguntas, es decir, este tipo de legislación favorecería a las mujeres o a las personas gestantes en medios rurales o en espacios más marginados, puesto que el acceso a un procedimiento que sea escrupuloso y que respete la integridad de la persona, pues es mucho más difícil que aquellas personas que sí tienen un acceso de salud a través de su nivel adquisitivo. Por lo tanto, fue uno de los argumentos fuertes que se utilizó para proteger justo a personas vulnerables. Te repito, el asunto va a estar, y que creo que fue una pregunta que los medios de comunicación hicimos a los legisladores, es ¿cómo se va a garantizar a partir de medidas presupuestales para justo dotar de esos medicamentos y de esos procedimientos a los centros de salud que están en zonas rurales? Y también y creo yo que también habría que ver qué cambios habrá o qué cambios se van a generar en la educación sexual y reproductiva en las escuelas, por ejemplo, ya esto en el ámbito educativo en general, ¿no? Es correcto. Una de las manifestaciones que hicieron las colectivas feministas con el pañuelo verde antes de iniciar la sesión y que nos dieron entrevista a los medios de comunicación, el Heraldo presente, justo fue ese. Ellas decían, nosotros lo que estamos pidiendo también es una educación sexual integral para que el despertar sexual esté acompañado siempre, no de tabús, sino de un acompañamiento consciente de padres y maestros con las niñas y los niños para justo prevenir los embarazos y que no sea un procedimiento quirúrgico el que lo interrumpa. Esto estamos, digamos, de acuerdo, creo que en la mayoría de las personas. El asunto de nueva cuenta es trabajar los programas, porque en la misma debate legislativo fue muy interesante cuando algunos de partidos, por ejemplo Morena, le tiraban a los panistas que estuvieron en contra incluso de las modificaciones a los programas de estudio y a los libros de texto gratuito, porque incluían temas de salud sexual y reproductiva. Entonces aquí creo que sí va a ser un tema pendiente, seguirá siendo un tema álgido para debatir los contenidos que las niñas y los niños desde la primera infancia pueden tener acceso, porque sabemos que hay ideologías o planes de vida que cada padre pues decide cómo es la forma correcta de criar a sus hijos. Así es, pues un tema muy amplio, es el inicio apenas, yo diría, ¿no? Con el tema de la despenalización le vamos a dar seguimiento. Y de momento, Rocío, pues agradecerte infinitamente la posibilidad de conversar contigo. Un saludo desde acá, desde Sonora. Miriam Rade, un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Que tengan excelente día. Gracias. Es Rocío del Carmen López Medina.